Buenas noches, chicos. Buenas noches. Les estoy dando chance a los que aún no han ingresado. Entonces, voy a ir dando unos minutitos más porque veo que han ingresado poquitos. Entonces, me imagino que están un poquito atrasados. Entonces, voy a darles 2 minutitos más. Chicos, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Sí, ahora sí lo escucho. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a iniciar. Voy a compartir el documento. Bueno, chicos, aquí está el documento. Yo se los compartí creo que desde el lunes. Bueno, el tema es el sustantivo. Chicos, este es una de las categorías gramaticales más importantes porque em, porque pertenece a la clasificación prácticamente de todo lo que mencionamos durante el día y durante la vida cotidiana, ¿verdad? Dice la definición, llamamos sustantivo a la palabra que nos sirve para nombrar seres, cosas, animales, lugares o personas. Es decir, que desde el punto de vista de la forma, todos los nombres son sustantivos, ¿verdad? Todos los nombres, todas las cosas, todo lo que mencionamos, ¿verdad? En nuestro vocabulario, la mayoría son sustantivos, ¿verdad? Ok, pero ellos tienen su clasificación, también depende de algunos accidentes que tienen y también depende del género, ¿verdad? Si lo mencionamos en femenino o masculino, eh, o en plural o singular, ¿verdad? Ok, dice que en accidentes el sustantivo se encuentra dentro del grupo de los variables, porque es una palabra que sufre
ciertos cambios, llamamos accidentes gramaticales. Estos cambios son de género y de número, ¿verdad? Entonces, dependiendo la palabra, el sustantivo, pues así tiene su género y tiene su número, ¿verdad? También dependiendo del contexto al que nosotros nos estemos refiriendo. Dice que el género es el que nos indica si el sustantivo es femenino o masculino, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no digo el bicicleta. Si no, yo digo la bicicleta, yo me refiero a una sola bicicleta, ¿verdad? En plural, perdón, en singular, y me refiero en el género femenino, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se forma el femenino? Cambiamos la O final de la palabra por una A, por ejemplo, gato o gata, ¿verdad? Agregando una o varias letras a la palabra león o leona también, ¿verdad? En otros casos. También tiene que ver a la hora de agregarle el artículo, ¿verdad? Ya más adelante en las lecciones que vienen, vamos a ver también la categoría gramatical del artículo. Es algo muy sencillo y creo de que todo lo manejamos diariamente, lo que pasa es que conscientemente no sabemos, ¿verdad? O a veces no determinamos que ciertas palabras son artículos o sustantivos. Por ejemplo, el conserje o la conserje. Entonces el artículo nos designa si es femenino o si es masculino. Cambiando totalmente la palabra, también en el caso de yerno o nuera, ¿verdad? Nos dice si es masculino o si es femenino. Carnero o oveja, también, ¿verdad? Agregando las palabras macho, hembra, la hormiga macho o la hormiga hembra, ¿verdad? Entonces también ahí se nos refiere si es femenino o masculino. Cuando una palabra femenina empieza con A, acentuada llevan el singular el artículo masculino, el águila o las águilas. Hay palabras que solo existen en femenino, por ejemplo, máquina. Yo no digo máquino, ¿verdad? Sino solamente existe en femenino. Otras que solo existen en masculino, como el reloj. El número que se refiere a si la palabra designa uno o varios objetos, de manera que será singular, una, o plural, varios, ¿verdad? ¿Cómo se forma el plural? Agregando una S al final de la palabra. Si esta termina en vocal niño, niña, agregando es al final de la palabra, termina en consonante, árbol o árboles, ¿verdad? Entonces ahí también determinamos si es uno o es varios. Vea que todos estos ejemplos son sustantivos. Por ejemplo, árbol es un sustantivo, niña es un sustantivo, reloj es un sustantivo, ¿verdad? Ahora, más adelante, vamos a ver la clasificación de estos sustantivos, porque tiene su clasificación. Recordemos que por un asunto fonético de sonido, las palabras que en el singular terminan en, ¿verdad? Perdón, que en el singular terminan en Z, al pasarla al plural, pasan la Z por una C, como en el caso de lápiz, lápices, arroz, arroces, y así por el estilo. ¿Sí me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Ok. Hay palabras que solo existen en singular, sed, salud, ¿verdad? Y otras que solo existen en plural, como víveres, nupcias, ¿verdad? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Ahora bien, viene la clasificación de los sustantivos. Individuales, comunes, concretos, colectivos, propios, abstractos, ¿verdad? Esta es como la clasificación. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de esos. Los sustantivos se clasifican en dos grandes grupos que son los concretos y los abstractos. Por ejemplo, los concretos son aquellos sustantivos que puedo percibir a través de cualquiera de los sentidos. No importa cuál de ellos yo utilice para hacerlo. Y aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, un volcán, un temblor, humo, silla. ¿Cómo percibo yo estos objetos o sustantivos con mis sentidos? Bueno, el volcán cuando hace erupción o cuando
truena o, ¿verdad? Con el oído. El temblor, pues posiblemente yo lo voy a sentir sensorialmente, ¿verdad? El humo con el olfato, la silla con el tacto, todo lo que es, lo que yo perciba con mis sentidos es un sustantivo concreto. Son abstractos aquellos que aunque puedo entender su significado, no puedo percibirlos con ninguno de mis sentidos, al contrario, ¿verdad? Los abstractos. Es decir, no puedo oírlo, olerlo, escucharlo ni sentirlo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser un sustantivo abstracto? Bueno, cuando hablamos de paz, cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de más que todo de sentimientos, de tristeza, de dolor, eh, de angustia, ¿verdad? Aquí vienen otros ejemplos: democracia, infinito, esperanza, ¿verdad? Cuando yo digo es que siento mucha paz, yo no puedo percibirla con ninguno de mis sentidos. Yo no puedo ver que Tiani tiene paz, ¿verdad? Hoy, porque no puedo vérsela, no puedo tocársela. Puedo percibirla tal vez con alguna sensación, ¿verdad? Que refleje en la cara ella o qué sé yo, ¿verdad? Pero no puedo ni verla, ni oírla, ni sentirla con el tacto, ¿verdad? Entonces, esos son sustantivos abstractos, ¿verdad? Los que yo no puedo percibir, más que todo son los que se tratan de sentimientos. Los sustantivos concretos pueden a su vez subclasificarlos en comunes y propios. Son comunes cuando designan a todos los de su especie por igual: flor, árbol, hombre, perro. Pero si designan a un ser en particular de esa especie, pues entonces son propios, como clavel, pino, Juan, capitán, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo son comunes? Por ejemplo, cuando yo digo, okay, igual siempre la clase se graba, ¿verdad? Porque hay personas que hoy no se pudieron conectar. Siempre, la clase se está grabando. Ok, entonces decíamos que los comunes son cuando yo designo algo en general. Por ejemplo, en este momento yo estoy con los estudiantes de séptimo, ¿verdad? Entonces, al decir yo estudiantes es un sustantivo común porque estoy hablando de una manera muy en general. Pero si yo digo la estudiante de séptimo, Angie Cedeño, entonces ahí Angie ya pasaría de ser una estudiante igual que todos los demás a ser particularmente la estudiante Angie de séptimo año, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Los sustantivos comunes pueden a su vez ser individuales o colectivos. Son individuales cuando designan a una o varias de su especie: hombre, abeja, árbol, casa, ¿verdad? Cuando yo designo solamente uno, ¿verdad? De su especie, como lápiz, como teléfono, como llave, entonces lo estoy designando de una forma individual. A su vez también puede ser común, ¿verdad? También puede ser un sustantivo común. Niño es común y también es individual. Ok, pero son colectivos si expresan implícitamente el concepto de grupo, aunque se encuentren en singular: ejército, arbolera, colmena, caserío, pues que es una arbolera, sino un grupo de árboles. Cuando yo defino en un sustantivo un grupo de su misma especie, por ejemplo, ejército es un grupo de soldados, caserío es un grupo de casas, colmena es un grupo de abejas. Entonces, eso pasa a ser en su clasificación sustantivos colectivos. Ok, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, señora. No, profe. Ok.
Entonces, si ustedes se detienen a observar el documento está muy claro al definir, ¿verdad? Que a veces nombramos los sustantivos en forma singular, ¿verdad? ¿Y qué es lo que lo hace singular, ¿verdad? Que le agregamos una S o le agregamos una S o una S, o inclusive en el artículo que va delante del sustantivo. Y cuando lo nombramos en femenino o masculino, ¿verdad? Le agregamos una O o una A, ¿verdad? Dependiendo lo que necesitemos mencionar. Y también su clasificación, ¿verdad? ¿Cuáles son los sustantivos comunes? ¿Cuáles son los concretos, los colectivos, los propios? Recordemos que los sustantivos propios son los que se mencionan de una manera particular, ¿verdad? Y los que normalmente o siempre van a ir en mayúscula. Por ejemplo, yo puedo nombrar país, es un sustantivo común, pero si yo lo quiero nombrar específicamente, yo digo Costa Rica o digo Nicaragua. Entonces, por ser un país, va a ir en mayúscula y es un sustantivo propio porque lo estoy nombrando de una forma particular. Si yo quisiera mencionar un estudiante por su nombre, ya dejaría de ser un sustantivo común, sino pasaría a ser ya un sustantivo propio porque yo estoy diciendo Ángeles o estoy diciendo Yarelis o Yarenis, ¿verdad? Entonces ya eso es un sustantivo propio. Si yo menciono, no sé, el nombre de la institución, Instituto de Los Ángeles, entonces también estoy mencionando ya un sustantivo propio porque lo estoy mencionando de una forma particular y ya ahí pasaría a ir si fuese de forma escrita, en mayúscula y ya sería un sustantivo propio porque ya es el nombre de una institución, ¿verdad? Entonces, para que les quede claro, ahí los concretos, ¿verdad? Son los que puedo percibir con mis sentidos, ¿verdad? Los comunes, los que nombro de una forma en común, ¿verdad? De una manera en general. Los colectivos, ¿verdad? Los que nombro uno solo, pero esa palabra me encierra un grupo de cosas, por ejemplo, grupo arbolera, grupo de árboles, caserío, grupo de casas y qué sé yo, ¿verdad? Ejército, no sé cuál otro puede caber ahí, ¿verdad? Entonces, en realidad este tema es muy fácil y es un tema, como les decía al principio, ¿verdad? Una de las categorías una de las categorías gramaticales más importantes que tenemos en nuestro lenguaje, ¿verdad? Porque la mayoría de nuestro vocabulario está formado por sustantivos, ¿verdad? No podemos tener una oración si no lleva un sustantivo dentro porque perdería el sentido, ¿verdad? Entonces, lo que es el sustantivo, lo que es el verbo, son sumamente importantes. Ok. Ok, chicos, entonces acá en el mismo documento, aquí viene una clasificación, ¿verdad? Dice fe, sustantivo abstracto, o algunos ejemplos. Ejemplos de las clasificaciones. Rosal, sustantivo concreto, común y colectivo, ¿verdad? Concreto porque lo puedo tocar, ¿verdad? Común, porque en realidad no estoy mencionando nada en particular, sino un rosal, cualquier rosal, y colectivo porque es un grupo de rosas. Guadalupe, sustantivo concreto y propio, ¿verdad? Puede ser un lugar, Guadalupe, o puede ser un nombre. Perro, sustantivo concreto, común, individual, ¿verdad? Ok. Entonces aquí viene una práctica. Dice, clasifique en forma completa las siguientes sustantivos. Entonces ustedes lo van a clasificar, ¿verdad? ¿Qué clase de sustantivos? Ahí en la rayita o en sus cuadernos. Y luego dice, escriba la siguiente indicación: un sustantivo abstracto, un sustantivo concreto como un individual, un sustantivo concreto propio. Haga una oración que incluya un sustantivo colectivo, haga una oración que incluya un sustantivo individual. Entonces pueden iniciar a hacer esa práctica chiquitita.
Chicos, ¿cómo van? Bien, profe, ¿puedo bajarlo para copiar la otra parte? Ah, sí. Deme las dos. Uy, este es un billete de... No, yo los cojo. Es el billete. La que las persiga. Mis chiquinos.